Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Diomedes. Como siempre, por Esdrújula TV. Hoy en una locación radicalmente distinta. Nos vinimos a la Casa de la Valleja, Museo Histórico Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque la oportunidad lo amerita. Hoy estamos con el profesor Gustavo San Román, autor de este memorable libro por el cual vamos a hacer un programa especial sobre José Enrique Rodó, para complementar de algún modo el programa que habíamos hecho en forma previa. Antes que nada, hay que remarcar y recordar la maravillosa bienvenida que nos dio el equipo del Museo Histórico y en especial su director Andrés Aspirós. Muchísimas gracias por esto. Bueno, muchas gracias, profesor, por venir a charlar sobre Rodó. Y como tú bien dijiste en una entrevista, vamos a hacer una estrategia casi británica. Esto es un chiste porque el profesor es docente en la Universidad de St. Andrews, dedicado básicamente a la literatura latinoamericana y especialmente dedicado a Juan Ibarburu, a Rodó, a toda esta generación que marcó nuestra identidad. Entonces, este libro te llevó muchos años armarlo. ¿Cuántos? Creo que empecé en serio. Tengo una entrada de enciclopedia que salió en el 97, el mismo año que nació un hijo mío, así que 24 años. Esa fue una entrada en una enciclopedia de estudios latinoamericanos, de literatura latinoamericana sobre Rodó. Eso fue lo primero que hice. Y luego, en una efeméride como la actual, Sí. La embajada de Uruguay en Londres me invita, el embajador Espinosa, a que haga algo para celebrar el centenario de Ariel. Y eso fue en el 99, 2 años después. Y bueno, hice algo, hicimos un congreso que se publicó. Yo hablé sobre Rodó en Inglaterra, que después se hizo un libro separado, al que me refiero aquí. Y bueno, conseguí un dinero para venir a ver el archivo Rodó de la Biblioteca Nacional, que es enorme. Pero después con los años vine aquí, muchísimas horas en esta biblioteca Pablo Acevedo, que tiene cosas que, bueno, les vamos a mostrar luego, sí, vamos a compartir. para que sepa la gente que tenemos muchísimo material sobre Rodó, archivos sobre Rodó, en 2 locaciones, para usar el término fílmico. Y les vamos a dar una idea de lo que hay aquí. Pero bueno, este es un lugar fabuloso para trabajar. Este trabajo, a su vez, inicialmente fue editado en inglés, sí, con el título de Companion, y hace 3 años. Ese salió en el 18. 18, ahí está. Muy bien. Queda claro por qué metiste tanta energía. Siguiente aspecto. ¿Cómo le explicamos a un joven uruguayo en esta sociedad bastante marcada por el precariato laboral, por el nihilismo, por la falta de esperanza muchas veces, por la ansiedad, de internarse en las páginas de Rodó, que habitualmente, te cuento mi experiencia propia, yo siempre asumí que era un autor árido, farragoso, con adjetivos imposibles incluso de encontrar significado en el diccionario inicialmente. ¿Cómo se rompe todo ese preconcepto y por qué existe ese preconcepto? Sí, sí. A ver, las razones por las que estudiar a Rodó son varias, yo las pongo sobre todo en la introducción, ¿no? Pero son por lo menos de 3 tipos. A mí me parece que Rodó nos ayuda a entendernos. La meta de Rodó era tratar de entender y ayudar a crecer a América Latina. Él hablaba de América hispana, él hablaba de América, un término que ya se nos ha ido de la lengua castellana y de casi todas las lenguas, y se ha convertido en denotación única del país del norte, ¿no? Uno de los 2 del norte. Entonces él veía América como un tema, un problema si quieres, para tratar de conocernos a nosotros mismos
y ver una unidad en todos estos pueblos que se separaron de España. Entonces me parece a mí que ese es el primero, tenemos a Bolívar, y después tenemos la primera reflexión cultural, literaria, sobre lo que es ser americano. Entonces por ese lado es la primera. La segunda me parece que dice cosas que a mi ver son muy válidas para hoy día. Tú hablabas de la ansiedad. Yo acabo de escribir una cosa en la revista El Patrimonio que hable un poco indirectamente de la pandemia. ¿Y qué hacemos con la pandemia? ¿Qué diría Rodó sobre la pandemia? Pues sobre la pandemia no habló Rodó, porque no, él justo murió antes de la española, pero estaba en el medio de la guerra en Italia. Y hay dos anécdotas de las crónicas que envió para Caras y Caretas, en la que comenta qué hace la gente y cómo se puede llevar la vida adelante en esas circunstancias. Esperanza, tratar optimismo. de ser positivos, que es lo que nos dicen, resiliencia, que es un término nuevo y muy útil, nos está diciendo eso. Y lo que decías tú del precariato de la juventud o de las sociedades, me parece que hay precariato, pero hay gente con mucho dinero también, hay las dos cosas. Y en ambos casos, ¿qué es lo que dice él en la parábola del rey hospitalario en Ariel, y después tiene hermosas parábolas en Motivo de Proteo? Tú tienes que llevarte con el mundo, hacer cosas en el mundo, es lo que hace el rey hospitalario. Durante el día él hace las 8 horas, y después llega un momento en que cierra la oficina y se va a su antro, su espacio propio, y ahí piensa. Y yo la verdad que me parece algo ofensivo pensar que porque no tenés dinero, no tenés tiempo de meditar. A mí me parece eso, en inglés se dice patronizing, es cuando le decís a alguien, paternalismo, cuando le decís a alguien lo que deben pensar y no dejarlos a ellos que piensen. Entonces a mí me parece que en todo momento, estemos donde estemos, hay espacio para meditar. Y la tercera razón, si puedo incluirla, es que me parece una prosa difícil al principio, pero sublime. Sí. Y yo siempre hablo de que el español va a dejar de leer a Cervantes, el inglés va a dejar de ser a Shakespeare. ¿Cómo? A los italianos leen a Dante de 1300, ¿no? Entonces yo no suscribo a esa postura de que es muy difícil. Hay que preparar al estudiante, hay que hacer una cuestión de vocabularios y hay que darle Rodó. A mí lo que me había impactado mucho al inicio de tu libro era una aclaración de que las grandes ideas ameritan respeto y hay que expresarlas en términos correctos y exactos. Entonces, más que un autor difícil, yo diría que es un autor exacto, porque casi parece Borges en algunos momentos, porque factiblemente no consigue su mejor adjetivo que el que él utilizó para escribir eso. Pero claramente para los jóvenes, primer punto, hay un enorme reconocimiento a los jóvenes en sí, porque el Ariel justamente es un manifiesto dirigido a la juventud americana. Entonces, que es algo que si bien es cierto que quizás podamos conseguir en algún otro autor esa reflexión, al menos en el Río de la Plata y en América, fue claramente la primera vez que hay un autor que se dirige específicamente a los jóvenes, con un mensaje de optimismo, con un rol protagónico, con respeto, de que tienen un papel clave para recuperar el orgullo que nunca deberíamos haber perdido. Porque de alguna forma, Rodó es un intelectual que en un contexto de derrota quizás de la idea del españolismo, estaba Cuba en el 98, había sido absorbido básicamente en la esfera norteamericana, o sea, España era un perdedor, las élites aquí en América Latina miraban como automáticamente en esa nordomanía, exacto, esa es la palabra, sí, nordomanía, sistemáticamente al norte, porque ahí era donde todo funcionaba. Entonces uno mira desde Sarmiento hasta Varela, todos lógicamente admirando a Estados Unidos, que era la potencia emergente. Pero eso fue antes de Cuba, claro, sí, y antes de muchas otras cosas que pasaban. Pero en ese instante ya era casi como que la discusión posible ya estaba laudada. Y en ese momento Rodó, de algún modo con
en esas figuras que uno puede rastrear también en Paul Grusac o en Vasconcelos, pero ya incluso en forma... Y Darío. Claro, Darío, Rubén Darío. Hay una ruptura enorme de recuperar dignidad. Y hay una frase bastante clave sobre los norteamericanos, sobre el amor y la admiración. Sí, sí, no los amo, no los quiero, pero los admiro. Claro, Sí. y entonces, y ahí hay una gran evaluación sobre todo este proceso que es quizás uno de los más complejos de Rodó, porque cuando yo leía a Rodó, estaba muy sesgado en mis lecturas previas, entonces mi primera aproximación había sido a través de Carlos Maggi, El Uruguay y su gente, en el que hay un capítulo que se llama Calibán 63, en el que básicamente adjudica la mayor parte de las desgracias de la sociedad uruguaya a que se hubiese editado el Ariel, porque... Tiene una obra también, Esperando a Rodó. Esperando a Rodó. Esperando a Godot, ¿no? Sí. En el que básicamente se dedica a explicitar de que ese es un tiempo ya caduco, que es la torre de marfil, que ahora nos tenemos que dedicar a las cosas y que hay que apostar no por Ariel, sino por Calibán, que tiene hambre y hay que ser pragmáticos y a otra cosa. Es una voz rara, brillante lo que acabas de decir. excepcional, entre la generación del 45. Sí, a ese punto es el elemento clave. Rodó tiene un enorme impacto en el 900, luego queda relativamente... El impacto es quizás a nivel del latinoamericano y nos lleva un poco, algunos cuantos años a los uruguayos, que haya una generación que realmente asuma esa herencia y luego, por razones de Guerra Fría, se vuelve a complicar la discusión sobre quién es Rodó. Sí, ¿Puede ser más o menos el esquema? Sí, sí. Bien. Yo creo que hasta el 45 no hubo un compromiso serio con la obra de Rodó. Había admiradores siempre, ¿no? Gente que dice que divino que es, pero gente que Ardao, Real de Azúa, Rodríguez Monegal, gente que dijo, hay algo aquí, vamos a examinarlo con cuidado, que es lo que él hubiera querido. Al principio consignás una cita relativamente adversa de Carlos Quijano y luego Sí. a lo largo de todo el libro se va viendo cómo en realidad Carlos Quijano y toda la generación de Marcha fueron mucho más rodonianos que quizás que cualquier otra influencia ideológica, que todo ese concepto de luchar por una América unida, distinta, independiente, sin caer en los imperios, toda es una idea muy rodoniana. Sí. La idea básica para el que nos escucha y que quizás no ha leído Rodó es que un aspecto importante de Ariel es que él lo estaba escribiendo cuando Estados Unidos le ganó la guerra hispanoamericana. Claro. Y él lo que dijo fue algo que lo hemos escuchado, por lo menos los de ciertos años, con el caso de las Malvinas. Rodó lo que dijo fue, Cuba no debería ser colonia. Obviamente queremos que sea libre, pero lo que no queremos es que venga gente foránea, para decirlo en plata, a hacer ese trabajo para nosotros. Sí. Unas cosas que las estamos pensando hoy día, Afganistán, Irak, Siria, y yo creo que hay cosas importantes ahí. Pero los intelectuales latinoamericanos, empezando por García Márquez, dijeron eso sobre las Malvinas. Claro. Tenemos un gobierno militar desagradable, espantoso, pero las Malvinas lo debemos hacer nosotros, eso, que no vengan de fuera, ¿no? Sí. Entonces de ahí se entiende que Ariel tiene una dimensión política, político-cultural, digamos, político en términos generales. A mí, por mi trabajo en la librería, siempre me impactó mucho durante años que si alguien entraba preguntando por Emir Rodríguez Monegal o por Rodó, habitualmente era un latinoamericano o un extranjero, un alemán, un norteamericano, muy pocas veces un uruguayo. Me llevó mucho tiempo tratar de acercarme al fenómeno de por qué la sociedad uruguaya muchas veces es tan dura con sus propios intelectuales. Tú, de algún modo, trabajas ese tema
en otro de tus libros, Soy Celeste, en el que trabajas el tema de la identidad nacional. Y hay un toque de alerta fuerte de que la sociedad uruguaya, que tiene enormes virtudes, también tiene algunas pautas muy complicadas, muy crueles, por el cual, por ejemplo, desde Florencio Sánchez hasta Quiroga, hasta Rodó, y tantos otros. Artigas. Murieron fuera, decís. Es muy grave que uno invisibiliza eso. Uh-huh. Pero, o sea, las personas que realmente han definido la sociedad uruguaya radicalmente han tenido experiencias muy duras en esta sociedad y muchas veces fueron condenados al exilio de algún modo u otro. Seguimos en el próximo bloque y muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Los jubilados y pensionistas, en el directorio del Banco de Previsión Social, cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Muy bien. Tildando el largo listado de prejuicios que yo tenía sobre Rodó, hay uno emblemático. Mi primera aproximación era que obviamente Rodó tenía que haber sido un pensador católico, casi ultramontano, o sea, pensador católico, conservador, que de algún modo estaba entorpeciendo el proceso de modernización que el buen gobierno ballista estaba haciendo en este país, y todo esto era, bueno, la prueba culminante era el debate sobre hospitales y crucifijos. Me llevó muchísimos años enterarme de que quizás
Rodó, para empezar, no era tan católico como yo había supuesto. ¿Cómo es el punto? Bueno, yo creo que te voy a contradecir un poquito. A ver, esa Y es creo que contradigo al mismo Rodó, porque viste que Bien. en liberalismo y jacobinismo él dice yo no soy creyente, lo dice Sí. 4 veces. Y la gente en general ha dicho eso. Pues a mí me parece que no era católico, aunque tenemos documentos. Yo esto lo pruebo con documentos. Tenemos documentos que muestran que la madre era muy devota. Tenemos documentos aquí y en el otro archivo. Tenemos, por ejemplo, un fajo de papeles que hay que rellenar con el nombre de la persona que declara que va a visitar las capillas de la Virgen María tantas veces en un día o una semana. O sea, mucha devoción de parte de la madre. Él también fue monaguillo, o bueno, más precisamente estuvo en la sociedad de San Stanislao de Kostka, que es un santo polaco, también bastante seria esa sociedad. Y a los 15 años dijo, no voy a seguir con esto. Pero tenemos papeles posteriores que demuestran que la religión no se fue. Estuvo de una manera inmanente, sin ir a la iglesia regularmente, pero tenemos documentos muy íntimos en el que él, lo digo ahí, así que no hay problema, él habla de su sexualidad, de lo complicado que se siente por su sexualidad. Habla también, y eso tendría 18 o 20 años, habla de sus deberes con la caridad, menciona a un señor que espera dinero y él dice que se va a ahorrar en los dulces, en las masas y va a dar más dinero y habla de la caridad de una manera muy emotiva, muy fuerte. Y más adelante, en Motivos Deportivos, muchas declaraciones sobre la fe, y al final dice una declaración clarísima que dice, una vez que tuviste fe, no se va a ir, se va a quedar contigo, de una manera hermosa. Y al final, que también lo digo ahí, los últimos 5 columnas crónicas que hace él en Europa, pone BSD, bendito sea Dios. Lo escribe en el manuscrito. De hecho, visita al Y Papa. visita al Papa. Y la última crónica que tenemos es sobre el Papa Benedicto XIII. Dice qué es lo que va a pasar con la cuestión religiosa. Entonces, yo acabo de hablarle a la gente del Círculo Católico sobre esto y le digo, yo no sé cuál es el rótulo, pero que me digas que es agnóstico, ateo, laico total, Claramente. no me alcanza. O sea, quizás podamos caminar hacia una concepción de que era deísta. Claro, lo que pasa es que deísta no quiere ninguna relación, y no quiere relación emotiva y espiritual. El deísmo, hay que definir estas cosas, ¿no? Pero es natural y racional. El teísmo sería el que tenés una relación más emotiva, que crees ciertas cosas que solo con la fe lo creerías. Entonces es muy difícil. Pero, volviendo a lo que tú decías sobre el liberalismo y jacobinismo, esto que te acabo de explicar es cómo yo veo que él hizo lo que hizo. Porque a mí me parece un hombre tan inteligente, ¿cómo va a exigir en 1906 que queden los crucifijos en los hospitales del Estado? Pero es inconcebible. O sea, el país todavía era católico. Sí. En 1830, pero en cualquier momento, faltaban 10 años, pero estaba claramente un país secular, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque a él le quería decir otras cosas, y es un texto maravilloso, ¿no? Pero quizás lo más fascinante de la polémica con Díaz, con el liberal, sea evaluar cómo se puede dar un cambio en una sociedad. Entonces, de algún modo, su visión crítica hacia los desbordes autoritarios jacobinos es quizás en realidad el gran tema. Sí, sí. Consenso, vamos a vivir todos que somos diferentes, la diversidad, vamos a cohabitar en este mundo. Esa es la idea que a mí me pareció deslumbrante porque en realidad habla mucho más de un Rodó radicalmente demócrata. Sí, 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 sí. Con un pensamiento democrático muy de avanzada, en el que por supuesto que hay que respetar la opinión del otro, aunque no sea necesariamente mi opinión. No. Que hay que entender cuál es la tradición de esa persona y por qué desde su tradición le era tan lógico pensar esto. Y no
arrasarlo, porque obviamente los otros son unos tontos, porque yo soy el único listo. Que es muchas veces la presunción muy soberbia que han tenido algunos sectores, no solamente la Revolución Francesa. Y entonces quizás, para atarlo con lo que tú decías al inicio del rey hospitalario, que es ese rey que recibe a todo el mundo en su palacio, que cumple con sus funciones, porque siempre preserva un espacio propio para pensar, para el desarrollo de él como individuo, para su crecimiento espiritual, que eso es el auténtico, no tanto el trabajo, ¿no? Hay algunas distinciones muy interesantes que hace sobre el concepto del trabajo. ¿Para qué trabajas? Sí. Que hay que tener en cuenta para el informe sobre las 8 horas también, porque la gente en general lo tira porque no iba por las 8 horas. A ver, lo considera con mucho cuidado ese tema. Ahí está. No eran 8 horas y ya está. Decía, bueno, hay cierta gente que puede querer trabajar más de 8 horas. Vos trabajas más de 8 horas, Claro. yo también. Entonces la idea de que tú no podrías no trabajar 8 horas, también le resultaba un poquito duro. Entonces, ahí hay una persona que sistemáticamente está buscando puntos medios Sí. y no las visiones radicalizadas. Entonces, claramente, cuando muchas veces se maneja, bueno, era un autor conservador, reaccionario, que estaba en su torre de marfil, quizás esto, yo creo que es uno de los grandes logros de tu obra, es descartar esa lectura sobre Rodó y entender por qué, por ejemplo, en la Plaza 1 de Mayo, la estela, que quizás sintetiza mejor por qué los obreros, los trabajadores, tienen que asociarse. Ese pensamiento está redactado por José Enrique Rodó, cuando a uno inicialmente se le hubiesen ocurrido decenas de otros nombres para poner en ese lugar. En la visión absolutamente tradicional, que uno empieza a sospechar de que hay un Rodó muy tergiversado, que el Rodó que nos ha llegado, que es habitualmente, ha pasado por tantos filtros para inducirte a una lectura en que Rodó es un autor críptico, difícil, que solamente escribe de cosas casi colgadas de la cultura grecolatina y totalmente alejado de la vida cotidiana, cuando en realidad surge un Rodó totalmente compenetrado con su tiempo, con reformar su tiempo, con cambiar su tiempo. Y que además, y si podemos quizás poner esa cita ahora, que además se enfrenta al vallismo Sí. como colorado. Hay una frase que dice, en Bueno, 1903, en 1903, durante lo que fue la penúltima conflicto civil, ¿no? Sí. Él dice que su propio Partido Colorado ya estuvo en el poder demasiado tiempo. Miren lo que dice. Sin elecciones, dice, verdaderamente democráticas, que era el caso en esa época, ¿no? Empieza ya a tomar los caracteres de una gran anomalía histórica esta perpetuación indefinida en el poder sin títulos saneados de legalidad. Mira qué hermoso que escribe, ¿no? Hay que ver qué quiere decir saneado, otro más, pero está muy precisamente Pero declarado. básicamente un amigo, habíamos estado compartiendo esta página y él no es colorado, entonces me decía que él lo sentía casi como un político fusionista. Sí, sí. Empezó como fusionista de niño. Tú sabes esos periódicos de niño que también retomo ahí. Él estaba por el Partido Constitucional, que era el partido efímero, que al final no. Pero quizás, después más adelante quería hacer eso, sí. de la misma forma que su impronta católica permaneció traducida en otros órdenes, quizás ese espíritu fusionista inicial se tradujo en una persona que en las cámaras, su gran amigo era Emilio Frugoni. Sí. Mira tú, un socialista. Claro. Y también peleaba a favor de los blancos. Y pelea, exactamente. Entonces, me parece que es un elemento clave recuperar ese Rodó que trasciende los partidos. Sí, sí. Que eso es ¿Te lo... acordás cuando Valle lo impidió de seguir? Sí. Primero con Cádiz y después que no quería su candidatura para seguir, él igual se iba. Domingo Arenas le dice, tener a Rodó en el Parlamento es como tener una estatua, un monumento, una cosa que inspira un ídolo, dice, no me acuerdo ahora del tema. Domingo Arenas, Claro, un anarquista casi. Entonces, era alguien que radicalmente trascendía su tiempo, y que eso quizás sea lo fascinante. Lo
que ahora después quizás nos pusimos guantes por una razón muy simple, porque vamos a estar manejando algunos documentos para compartir. Y luego vamos a tener en el otro bloque un paseo maravilloso en la casa de Rivera, viendo una exposición sobre Rodó, con algunas piezas increíbles. Pero ahí quizás podamos seguir hablando sobre algunas lecturas adversas a Rodó, como por ejemplo, en Cuba, Retamar, en Uruguay, el propio Barrán. Entonces, tratar de ir aclarando por qué cada uno de ellos, qué le vieron a Rodó criticable, también para entender una persona tan compleja que radicalmente cruza los siglos, que eso también es lo interesante. Sí, cómo no. Su transgresión, de algún modo, es esa, que él sí permaneció. Contame, ¿qué documentos tenemos acá? Bueno, tenemos... ¿Y por qué aquí también? Tenemos 3 tipos, bueno, quizás 4 tipos de documentos, 1, 2, 3, 4. Tenemos, primero que nada, yo quería mostrarles algo sobre los padres de Rodó. Hay otros documentos, pero elegimos 2. Del padre de Rodó, José Rodó Janer, que era de origen catalán, era de Terrassa, Terrassa en catalán, que es un pueblo, una ciudad ahora bastante grande, industrial, textil, al norte de Barcelona, 40 o 50 kilómetros al norte. Y lo que tenemos, él llegó acá en 1842, a poco de empezar el sitio de Montevideo, ¿no? Y lo que tenemos aquí es la carta de ciudadanía firmada por el presidente de la época, ¿no? En 1853, esto dice: por cuanto don José Rodó, de nacionalidad española, me ha presentado solicitando carta de ciudadanía legal, me saco los lentes, de la República, y justificando haber cumplido con las formalidades requeridas por la ley, la ley de 4 de junio del presente año, y decreta que se le va a dar la nacionalidad. Y lo está firmado Francisco Giró. Que había tenido su línea bastante cercana al fusionismo. Sí, sin duda. Y la otra firma es Bernardo P. Berro. Que también fue presidente. Claro, que fue presidente. Blanco. O sea que tenemos un blanco. Entonces tenemos a alguien que a poco de estar aquí, unos 11 años de estar aquí, solicita la nacionalidad. Y después, por otro lado, tenemos 2 papeles de la madre de Rodó, Rosario Piñeiro, ella hija de un gallego y una castellana. Y lo que tenemos aquí es demostrar que esta mujer, devota y todo lo demás, era también interesada en las letras. Y entonces aquí tenemos un poema que se llama La Apreciativa, que ella lo sacó de alguien llamado Angulo, que yo no sé quién es. Entonces ella lo transcribe. Y aquí tenemos otro que no sé, quizás hasta puede ser de ella, ¿no? Muy romántico, ¿no? La noche hermosa, la noche de Elia hermosa, al partir de tu lado lloré desesperado, maldije tu rigor. Y continúa, una cosa muy típica. Aparte, una letra fabulosa. Sí, muy cuidada, una Sí, mujer sí. muy interesante. O sea, no era... claro. Y hay muchas cosas más que yo las Y aquí catalogo. tenemos algo que a mí me había fascinado. Sí. Que Estas son las- son postales del Rodó celebridad, ¿no? Un Rodó que, yo lo que entiendo de esto, parece que existe, nos decía el director del museo que hay un álbum muy importante de Matilde Pacheco de Valle Ordóñez, ¿no? En esa época las mujeres de clase media y alta coleccionaban postales. Entonces, ¿qué es lo que Con tenemos? autógrafos. Postales con autógrafos. Entonces aquí tenemos una que fue dirigida a la señorita Ángela Costanzo de Corrientes de Santa Fe, en donde dice Rodó: la felicidad que nace de indiferencia e insensibilidad es oprobiosa. No ha vivido quien no ha sufrido. Y tenemos en general esto sobre la juventud, y hay una en el libro que es fotografiado, ¿no? Sí. Que nos da un Rodó que, bueno, sería un Rodó de los fans, ¿no? De mujeres. Claro, pero habitualmente uno presupone que tan solo él estaba para las frases
hiper solemnes. Y no, tenía todo un mundo social con social y cientos de corresponsales. Es un intelectual público, me parece a mí, ese término que yo uso. Es un hombre que quería cambiar el mundo como los intelectuales de hoy día que escriben en los diarios, ¿no? Lo que hacían. Y que están Él estaba definiendo su tiempo y tratando de modificar su tiempo. Y para eso valía esto. Y después aquí tenemos algo hermoso, ¿no? Que en Caracas, 25 de septiembre de 1912, le escribe el gobierno de Caracas agradeciéndole la publicación de su ensayo sobre Bolívar. Es una cosa, y está firmado por los parlamentos y los parlamentarios. Es una cosa increíble, ¿no? Que alguien tenga este tipo de pergamino claro, que le agradece el gobierno. De algún modo es la trascendencia rotundamente americana que tenía Rodó. Total. Que es el gran filósofo, de algún modo, de América. Y este último es una postdata, hay una carta también más larga, pero queremos usar la postdata. Esto lo escribe el gran discípulo y amigo de Rodó, Hugo Barbagelata, que vivía en París. Y él en París organizó una carta de pésame a la madre de Rodó, que salió en junio. Y esto es una postdata que le dice que estaba ya depositado en la valija diplomática el pésame que le habíamos dirigido cuando los señores Nervo y Vargas Vila, nada menos, ¿no? Me enviaron de España sus firmas a fin de que las incluyéramos al pie de la carta original. Esto, lo que fue cuando murió Rodó en el mundo intelectual, y todo el tema del arilismo da para... Todo esto me lo seguís contando en el otro espacio, Muy bien. en la Casa Rivera, y seguimos hablando de Rodó. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Metrópolis. 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 Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Ahora está
Estamos en la casa de Rivera, donde hay una fabulosa exposición que es el lugar de las ideas. Los libros, los objetos de José Enrique Rodó. Vamos a poder, por ende, acercarnos a algunos de los libros dedicados que estaban en su biblioteca, y eso nos va a permitir, entre otros temas, acercarnos a algunas de las fuentes ideológicas del pensamiento rodoniano. Vamos a acercarnos. Muy bien, Jorge, aquí tenemos ejemplos de la biblioteca Giró, que es la casa Giró, que contiene la biblioteca personal, privada de Rodó. Y lo que han elegido aquí es un ejemplo mínimo casi de los libros dedicados a Rodó, que nos está dando una idea de la importancia internacional de Rodó. Estos dos, por ejemplo, tenemos aquí uno de Alcides Arguedas, un latinoamericano, boliviano, y tenemos aquí un ejemplo de España, de Azorín, que le está dedicando a José Enrique Rodó con la viva simpatía de Azorín, Madrid 12. Y aquí más impactante aún. Y ahí tenemos un retrato dedicado por Unamuno a Rodó, ¿no? Fraternalmente. La relación con ellos era sobria y buena, no eran... Sí, está la correspondencia también con Zorrilla San Martín. Esa es más ferviente, me parece. Sí. Y de este lado tenemos el modernismo en su esplendor. Sí, Darío con los raros, y este otro pequeño, que no sé bien cuál es ahí, pero se está dedicando cuál es Cantos de Vida y Esperanza. Sí. Está Y hay un tercero también. Y a su vez de este otro lado tenemos Anatole France, primera edición del Jardín de Picurio en francés obviamente, dedicado. Y a su vez tenemos aquí nada más ni nada menos que Alfonso Reyes, el mexicano, Cuestiones Estéticas. Sí, gran discípulo de Rodó, ¿no? Sí. Todo el arrierismo en México fue muy importante. Se ha estudiado, vino alguien a estudiar desde allá esa correspondencia. Creo que esto nos da indicios, y lo vamos a ver con el mapa luego, de lo que sería un estudio del arrierismo, digamos, exhaustivo. Aquí tenemos otros tres objetos. Uno es una foto dedicada de Baldomero Sanín Cano a Rodó, un personaje muy interesante, un colombiano que además dio clases en Edimburgo, que me queda cerca. Y después tenemos a otro de uno de los Ureña, ¿no? Pedro Enríquez Ureña, que le dedica a eso, ¿no? Y allá tenemos una dedicatoria de Rufino Blanco Fulboni. Había una relación relativamente ambivalente de Ureña frente al pensamiento rodoniano con respecto a Estados Unidos, que no condecía tanto en ese tema. Tanto las redes intelectuales, o sea, los autores que se fueron vivenciando el pensamiento arieliano, y a su vez los monumentos. Entonces, te permite evaluar que desde Turquía hasta Hamburgo, pasando por toda América Latina, estaba Rodó. Sí, y esto lo que entiendo es que es algo, está en progreso, ¿no? Sí, Continúa. muy buen trabajo de Bonino, se ha dicho de paso. Sí, Gladys Bonino ha hecho muchísimo catalogando y consiguiendo material sobre eso. Pero mira, a mí sí me ocurre que, por ejemplo, falta Santiago de Compostela, donde yo fui a estudiar una vez y estaba caminando, subiendo a la Facultad de Historia, y vi una serie de bustos y me encontré Rodó ahí. Una cosa Qué alegría. Hizo muchos Prati, ¿no? De Palermo, de Prati. Y después lo otro que podríamos mencionar quizás es que en Estados Unidos, aparte de lo que se dice ahí, hubo las traducciones al inglés. Las tres traducciones al inglés, una de 1922 de Ariel, por un diplomático en Argentina, y la otra de 1988 por otro diplomático que vino con Johnson, Lyndon Johnson, en el 67, estaba ahí, estaba el Che también, y alguien le dijo, llévate esto para leer en la playa. Es una cosa, y le dieron a Ariel. Y él se puso a leer y dijo, esto lo tenemos que publicar en Estados Unidos. Y el tercero es el 28, que después salió en Londres en el 29, que es Motivos de Proteo.
que lo hizo Ángel Flores, un puertorriqueño Sí. latinoamericanista. Y luego Gran Bretaña. también como que quizás en Cuba ha habido, me mencionabas que había una revista Ariel también. Sí, yo no sé si sigue. Yo estuve ahí en el 2008 y seguía y me la mandaron por varios años. Revista Ariel, de una de las muchas que se llamaban Ariel en toda América. Y hoy me estabas comentando algo que me pareció deslumbrante, que fue la evolución del pensamiento de Retamar sobre Rodó. Sí, sí. Sí, que empezó en el 71, muy consciente, lo declara en las versiones últimas, que eso fue una cuestión de momento, fue conjuntural, que estaba el caso Padilla y que, bueno, eso le coloreó un poco lo que fue, si lo mirás fríamente, un ensayo muy ideológico, ¿no? Que pone a Martí, pone al Che y llega a Castro, ¿no? Es una cosa muy Y entonces en esa visión a Rodó casi lo confina como un pensamiento cuasi conservador, etc. Pero después dice no, Rodó nos inspiró esa alerta hacia Estados Unidos, que es la misma posición que tuvo Benedetti, ¿no? Claro. La izquierda también, dos izquierdas. Y al final dice que no, Rodó tenía mucho para decir, tiene todavía mucho para decirnos. Claro, creo que es en Benedetti, en ese librito maravilloso que tiene, Genio y figura, sí. que ahí se recupera todo el evento clave de la historia de México, que fue el ataque a Veracruz por parte de los norteamericanos. Que eso está confirmado, porque viste Sí. que había cierta duda de si eso era de él, lo publicó en el Telégrafo. Y que a su vez Rodó tiene una posición muy tajante de rechazo, obviamente, a esa invasión, y que a su vez en ese momento por el gobierno ballista es leído prácticamente como, no sé si un acto sedicioso, pero básicamente era de que no toquemos el tema de Estados Unidos porque de alguna forma don Pepe Valle había hecho una especie de rotación de los imperios, por decir una forma. Y eso también nos lleva a problematizar otra lectura que está en tu libro, que es la de Barrán, que fue la que a mí me sorprendió. Contame un poco por qué Barrán tiene una visión crítica sobre Rodó. Sí, hay dos historiadores que escriben sobre Rodó como conservador, como pensador conservador. Uno, la verdad que es lamentable, es uno que se llama David Rock, que es británico, que está en Estados Unidos, y él confunde las fuentes, ¿no? Entonces, eso la verdad que es un error, puede haber sido error, estoy seguro que no lo hizo adrede, pero fue mala investigación, David Rock. Dejando eso de lado, la lectura de Barrán es una lectura ideológica, ¿no? Desde la izquierda está poniendo una serie de personajes que a mí me parecen muy diferentes. Y a Rodó lo simplifica, me parece a mí. Y yo mi lectura es que la verdad que tenía que haber tomado otras cosas en cuenta y no simplificarlo así como lo simplifica. Bien. Vamos a hacer una cosa casi para ¿Vamos a decir algo de Gran Bretaña? No, casi para terminar. Porque hay un impacto ideológico fascinante de Rodó en el extranjero. Y cosa curiosa, es en Gran Bretaña y ameritó un libro tuyo. Sí, sí. Decime el titular, porque aparte de bueno, este es un socialista, Aneurin Nye Bevan, un hijo de mineros, minero él por poco tiempo, y lo que se podría decir galés, sindicalista, ferviente, del gobierno de Attlee después de la guerra, que un gobierno que rechazó a Churchill, aunque Churchill ganó la guerra, estos dijeron no, hay que reparar el país. Es el sistema de bienestar que ya teníamos acá, ¿no? Con Valle ya lo teníamos, un sistema de bienestar, pero los británicos. Pero este hombre creó el Servicio Nacional de Salud, que es el gran orgullo, lo acabo de decir en la revista de Patrimonio, un gran orgullo para los británicos. Yo cuando llegué, la reina y el pobre iban los dos al mismo hospital. Ahora se han cambiado un poquito las cosas, hay algo más privado, pero... Y este hombre dijo, según las declaraciones de Michael Foot, que fue el laborista que se enfrentó a Thatcher, ¿te acuerdas? Sí. Dijo que para Bevan había dos fuentes intelectuales en su formación intelectual. Una era Carlos Marx y la otra era José Enrique Rodó. Y que claro, la gente no conoce eso, pero yo lo estudié bastante eso. Y bueno, es complicado porque él se inspiró a su vez en un gran intelectual británico que es Havelock Ellis, un sexólogo, un tipo, un renacentista, la verdad.
Pero tenemos, yo lo que digo es que, bueno, tenemos que reconocer que algo inspiró en un socialista acérrimo. No estamos hablando de que marcó la que creación del marcó Estado de el Bienestar. y que quiso Y Rodó. la otra influencia que tú marcas es en la discusión del modelo educativo universitario contemporáneo. Sí. Y cuando, de algún modo, Rodó recupera el concepto de conocimiento por el conocimiento. No olvidarnos de eso. De algún modo... Sí. Es interesante lo que él dice sobre la educación. Una de las cosas que nos sorprendería es que él pensaba que los catedráticos de universidad deberían ganar más dinero solo si producía conocimiento. O sea, que un catedrático, que no sucede acá, supongo, te dan la cátedra y seguís, pero él decía que había que ver un repaso, una revisión de la obra académica, que es muy interesante, porque es lo que se está haciendo por lo menos en Gran Bretaña. Creo que aquí también, aquí las promociones o los ascensos tienen que ver con eso. Se nos está terminando el tiempo y allí delante, vamos a ver el último aporte de Rodó. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo del amor de Rodó por transmitir conocimiento. Biblioteca Internacional de Obras Famosas. En las bibliotecas de la clase media, de la clase alta, estaba habitualmente a principios del siglo esta obra que son más de 30 tomos. Era obviamente editado en España, el clásico Jackson, dirigida por Menéndez de Pelayo, etc. Pero lo interesante es que José Enrique Rodó es el corresponsal de Uruguay y es el que hizo... Es uno de los editores. Es uno de los editores, exactamente. Menéndez de Pelayo, por ejemplo, y después está José Rodó y otros más que son bibliotecarios en general, directores de biblioteca. Claro. Entonces, este número, el 19, está prácticamente dedicado enteramente a la literatura uruguaya. Y esto era una biblioteca que la podíamos encontrar en todas las casas de América Latina y de España. Eso es una explicación también de por qué el pensamiento rodoniano fue conocido en todo el continente. Esa es su antología de literatura uruguaya. Claro. Es lo que hizo en este caso. También me aportabas algo maravilloso por lo tierno, que el Tesoro de la Juventud. También de la misma gente. Y ahí tiene un artículo que no se conocía, que era de Rodó, porque no está firmado. Tenés que ir al archivo a dar la correspondencia de Rodó con los editores, la Asociación Internacional. Por eso, Rodó claramente es quizás la gran defensa del conocimiento. Y como siempre, cultos para ser libres. Muchísimas gracias.